Fin de los tiempos. Continuación. Soy Padre y Salvador, y aún en la última hora trataré de salvaros. Valor de un alma. No bastan los tesoros de la tierra para comprarla. Jesús. Mas, ¿por qué, pueblo mío, has abandonado el reino que te había dado? ¿Por qué has huido de tu Rey de perfección y amor y preferido la barbarie del reino de Satanás? Así pagas al Altísimo, que es para ti Padre y Salvador, y te extrañas de que brote fuego de la tierra y llueva fuego del cielo, para reducir a cenizas la raza proterva y traidora, que ha regenerado de Dios y acogido a Satanás y a sus ministros? No. Satanás no necesita trabajar ni fatigarse para engulliros. Soy yo el que debo fatigarme para ver de atraeros todavía. Porque si vosotros habéis renegado de vuestro origen, yo tengo presente que soy Padre y vuestro Salvador. Ni aun la última hora en la que habéis de ser congregados para la selección inexorable, repudiaré a mis hijos desgraciados, y entonces intentaré todavía salvaros. Este castigo, María, no es inmerecido, es justo y grave, puesto que son gravísimas vuestras culpas. Mas no ha sido dado por malquerencia de un Dios que todo es bondad. Daríaselo a sí mismo, vuestro Dios, por evitároslo a vosotros si supiese que os había de aprovechar. Mas debe dejar que seáis vosotros mismos los que os castiguéis con vuestras locuras y con vuestros contubernios con la bestia. Millares y decenas de millares perecerán por todos los rincones de la tierra. Mas alguno, en la agonía que os ahogue, sentirá resonar la voz de Dios, y desde las tinieblas alzará su faz hacia la luz. Ese uno que vuelva justificará el castigo porque sábelo y piensa cuánta es la obligación de guardarla. El precio y el valor de un alma es tal que no bastan todos los tesoros de la tierra para comprarla. Es necesaria la sangre de un Dios, la mía. Escrito el 21 de julio de 1943. Al final de los tiempos, muchas estrellas, sacerdotes, caerán. Horas de tinieblas en la Iglesia, breve y tremendo reinado del Anticristo. Debilitamiento del sacerdocio, producto del caos no tanto del sentido, sino de la mente. Dice Jesús: cuando llegue el tiempo, muchas estrellas serán envueltas en manos de Lucifer, que para vencer necesita se amortigüen las luces de las almas. Esto será factible porque, no ya los laicos, mas también los eclesiásticos, han perdido y pierden cada vez más aquella firmeza en la fe, en la caridad, en la fortaleza, en la pureza y en el alejamiento de las seducciones del mundo, necesaria para permanecer en la órbita de la luz de Dios. ¿Sabes quiénes son las estrellas de que hablo? Son aquellos a los que yo di el apelativo de sal de la tierra y luz del mundo, mis ministros. Ese empeño de la sutil malicia de Satanás apagar, trastornándolas, estas luminarias que son luces que reflejan mi luz a las gentes. Si con tanta luz que todavía emana la Iglesia sacerdotal se van hundiendo cada vez más las almas en las tinieblas, es de prever la oscuridad que oprimirá a las gentes cuando se apaguen muchas estrellas en mi cielo. Satanás lo sabe y siembra sus semillas para preparar el debilitamiento del sacerdocio, con el fin de poderlo fácilmente envolver en sus pecados, no tanto del sentido cuanto del pensamiento. Resultará para él más fácil provocar el caos espiritual mediante el caos mental. En el caos espiritual, los débiles, ante las avenidas de precursores, cometerán el pecado de renegar la fe. En los últimos tiempos, la Iglesia padecerá horas de tinieblas y horror, semejantes a la pasión del Señor, pero por más tiempo, porque así debe ser. Jesús. La Iglesia no morirá, puesto que yo estaré con ella, pero conocerá horas de tinieblas y de horror semejantes a las de mi pasión, multiplicadas en el tiempo, porque así debe ser. Es preciso que la Iglesia sufra cuanto su Creador sufrió antes de morir para resucitar de forma eterna, y que sufra por mucho tiempo, por cuanto la Iglesia, en sus miembros,
no es perfecta como su Creador, y si yo sufrí durante horas, ella debe sufrir durante semanas y semanas de horas. Como surgió de la persecución, sostenida por un poder sobrenatural en los primeros tiempos y en sus mejores hijos, así será también de ella cuando lleguen los últimos tiempos, en los que existirá, subsistirá y resistirá la marea satánica y las batallas contra el anticristo en sus mejores hijos. Selección dolorosa, pero justa. Durante el vacío espiritual se instaurará el reinado breve pero tremendo del anticristo, hijo de Satanás, engendrado por el odio al unirse con la triple impureza. Jesús. Es lógico que en un mundo en el que tantas luces se habrán apagado, se instaure abiertamente el reinado breve pero tremendo del anticristo, hijo de Satanás, engendrado por el odio al unirse con la triple impureza. Como las olivas entre las muelas de un trujal, los hijos de Cristo serán perseguidos, exprimidos, triturados por la voracidad de la bestia, mas no engullidos porque la sangre no permitirá que sean corrompidos en su espíritu. Lo mismo que los primeros, serán segados los últimos como manojos de espigas en la persecución postrera, y la tierra quedará empapada con su sangre. Mas bienaventurados para siempre, por su perseverancia, aquellos que mueran fieles al Señor. Nota de María Valtorta. Habiéndome dicho usted, para entender a Juan, era preciso leer sus epístolas y el Apocalipsis. He cogido la Biblia y la he abierto al azar por donde están los escritos del predilecto. Se me ha abierto por el capítulo 12. El maestro me lo explica así. Habla de la suerte de la iglesia militante en los últimos tiempos. Dragón con 7 cabezas y 10 cuernos. Con la cola barre 1/3 de las estrellas del cielo. Nota escrita el 23 de julio de 1943. Su nombre podría ser negación, porque negará a Dios, negará la vida, negará todo. Resulta inútil indagar acerca del anticristo y del final de los tiempos. Será tan cruel la bestial soberanía del hijo del enemigo, hijo no de querer carnal, sino de querer de alma que alcanzó la cima y la profundidad de la identificación con Satanás, que para los vivientes de aquella hora cada minuto será un día, cada día un año y cada año un siglo. Dice Jesús, en lo referente a las preguntas del Padre, sobre el antagonista último, dejemos envuelto el horror en las sombras del misterio. De nada sirve conocer ciertas cosas. Sed buenos y basta. Dad vuestra bondad por anticipado, aquel momento, a fin de abreviar la duración del reinado monstruoso sobre la raza de Adán. Respecto del tiempo, 1000, 2000, 3000, son formas de dar una referencia a vuestra limitada mentalidad. Será tan cruel la bestial soberanía del hijo del enemigo, hijo no de querer carnal, sino de querer de alma que alcanzó la cima y la profundidad de la identificación con Satanás, que para los vivientes de aquella hora, cada minuto será un día, cada día un año, y cada año un siglo. Mas para Dios cada siglo es una milésima de segundo, porque la eternidad es un ser de tiempo, cuya extensión no tiene límites. Tan sin medida será aquel horror, que la oscuridad de la noche lóbrega será, en su comparación, luz de sol de mediodía para los hijos de los hombres inmersos en él. Su nombre podría ser negación, porque negará a Dios, negará la vida, negará todo, 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 todo. ¿Creéis encontraros ya en esto? Oh, pobrecitos, lo que vivís es rumor lejano de trueno. Entonces será estallido de rayos sobre las cabezas. Sed buenos, mi misericordia está sobre vosotros. Escrito el 2 de agosto de 1943. Las palabras del libro del Apocalipsis. La hora de juzgar a los muertos. En su sentido más amplio se refiere a los grandes muertos, ya que para ellos no habrá resurrección alguna. Comentando un pasaje del Apocalipsis, hace notar el Señor que los verdaderos muertos son aquellos que pierden la vida eterna y que los profetas,
Los siervos y los santos son las criaturas que supieron vivir según el Espíritu. Dice Jesús: Esta ira de las naciones es el pródomo de mi ira, porque así debe suceder. Hora penosa, pobres hijos míos, que la sufrís, pero es inevitable sea así, pues todo debe cumplirse, tanto en el bien como en el mal, sobre la tierra antes de que llegue la hora. Entonces diré, basta, y vendré como juez y como rey, a hacerme cargo del reino de la tierra incluso, y a juzgar los pecados y los méritos del hombre. Cuando leéis vosotros en el libro de Juan las palabras, la hora de juzgar a los muertos, pensáis se refieren a aquellos que, hace ya siglos tal vez, pasaron a aquellas esferas de misterio que no serán conocidas hasta tanto uno penetre en ellas. Sí, muerte quiere decir transmigración del alma a otras zonas distintas de la tierra. Mas en la palabra de Juan hay otro sentido más amplio. Los muertos de que habla pueden ser también vivos según la carne, aunque en realidad muertos a los ojos del que los contempla. Son los grandes muertos, ya que para ellos no habrá resurrección alguna. Muertos para Dios, nunca más, eternamente tendrán la dicha de poseer la vida, esto es, Dios, por cuanto Dios es vida eterna. Del mismo modo, con un sentido mucho más amplio del que puedan indicar las simples palabras, por los profetas, los siervos, los santos de que habla Juan, puede entenderse a cuantos supieron vivir según el Espíritu. Cuántas humildes viejecitas, cuántos pobres niños, cuántos hombres sencillos e ignorantes, cuántas mujeres sin letras, desconocidas para la gente, se esconden y están comprendidos en las palabras, profetas, siervos, santos. De ser mostrados al mundo, éste se reiría de ellos, mas en verdad os digo, que es más profeta, más siervo y más santo mío, uno cualquiera de estos pobres según la carne, que no un sabio soberbio, un grande orgulloso, incluso un ministro mío, en los que falta aquello que os hace santos a mis ojos, saber vivir conforme a mi palabra y saber hacer mi voluntad con fe, con caridad y con esperanza constantes. La sonrisa que he de dirigir a mis benditos a la hora de mi venida como rey y como juez, encenderá un sol 7 veces más potente que el que os alumbra, y mis cielos resplandecerán con él, mientras los coros angélicos cantarán mis alabanzas y las de mis siervos, cuyas virtudes, que les hacen hijos míos, serán proclamadas por mí en aquella hora ante el mundo estulto y necio. Mas para los que no son tales, y en particular para aquellos que en su obrar llegaron a la perdición a la tierra y a los débiles de ésta, mi mirada será rayo que precipitará en el abismo, pues si bien es inevitable que el mal exista, con todo serán malditos para siempre cuantos se hacen siervos y administradores del mal. Escrito el 5 de agosto de 1943. Nota de María Valtorta. Este es el comentario a los versículos 17 al 18 del capítulo 11 del Apocalipsis, tal como Jesús me lo comenta. Nota. Apocalipsis 11, del 17 al 18. Te damos gracias, Señor, Dios y Todopoderoso, por haber empezado a reinar, valiéndote de tu poder invencible. Las naciones se habían enfurecido, pero llegó tu enojo, el momento de juzgar a los muertos, de premiar a tus siervos los profetas, a tus santos y a cuantos respeten tu nombre, ya sean grandes o pequeños, y destruir a los que destruían la tierra.